Buenas noches, profesor. Hoy hablaré sobre el tema que escogí, que son los aspectos generales del factoring nacional e internacional. Los integrantes solamente es mi persona. Bueno, comenzaré con la definición. Factoring es uno de los subcontratos de mayor desarrollo y utilidad en el comercio internacional. En el comercio internacional en las últimas décadas, a tal punto que se habla de un contrato de factoring internacional, caracterizado de todos modos por la disparidad de regímenes internos. Extinción. Como contrato bilateral, el factoring puede extinguirse por los causales consagradas legalmente, según el artículo 1625 del Código Civil. Tal sería el vencimiento del plazo, el cumplimiento del objeto contractual, el fallecimiento de la persona natural o la declaración de la quiebra de disolución de las personas jurídicas. El factoring internacional. Es necesario adoptar un conjunto de reglas uniformes con la finalidad de proveer un marco jurídico común que mantenga al mismo tiempo un equilibrio justo entre partes intervinientes y en general los interesados en la operación jurídica. Naturaleza jurídica. La doctrina ha relacionado el factoring con otras figuras jurídicas del derecho continental con la finalidad de determinar un régimen jurídico aplicable distribuidamente. El descuento bancario. Por el descuento bancario, un banco anticipa a un cliente previa deducción de interés, subrogación y factoring, en la que se da cuando un tercero paga una deuda ajena y toma el lugar del deudor para convertirse a su vez en acreedor. Esta subrogación puede ser con el conocimiento del acreedor o aún realizarse en contra de este. Ahora hablaré sobre las clases. El factoring con financiación. Mediante esta modalidad el cliente recibe liquidez por parte del factor. El factoring sin financiamiento. Esta clase de factoring es precisamente la prestación de diversos servicios por parte del factor. El factoring sin recurso. Por el contrario, en este factoring el riesgo de la insolvencia del deudor no está a la cabeza del facturado, sino del factor. El factoring sin notificación. En este tipo de factoring, la existencia del factor pasa desapercibida por los clientes, quienes cancelan directamente los créditos al factorado. Factoring doméstico se da cuando la sociedad facturada y los compradores de los productos y servicios se encuentran en el mismo país. Factoring de exportación. En esta variante del factoring internacional, el factor adquiere las facturas de sus clientes ubicados en el mismo país. Ahora hablaremos sobre el factoring con recurso. En este tipo de factoring, el riesgo de insolvencia del deudor está en la cabeza del facturado, por lo tanto, la compañía del factoring no garantiza la asunción del riesgo. El factoring internacional es aquel factor en el cual una de las partes intervinientes se encuentra fuera del territorio de operación de la factoring. Ahora hablaré sobre la factoring de importación. A diferencia del anterior, el factor adquiere facturas de un cliente extranjero, de créditos, provenientes de compradores, deudores o nacionales. Bueno, ya no me alcanza mucho el tiempo, ahora hablaré rápidamente sobre las características del factoring. El consensual. Es consensual cuando se perfecciona con el conocimiento de las partes. La bilateral. Es claro que las relaciones jurídicas en el contrato de factoring es bilateral, de tal manera que una vez nace el contrato, se producen obligaciones tanto como para el factor como para el cliente. Oneroso. Es claro que en este contrato existe una utilidad tanto como el adherente como para la empresa factoring. Conmutativo. Son conmutativos aquellos contratos en los que las obligaciones se miran equivalentes unas por otras. De adhesión. El factoring es considerado generalmente por la doctrina como un contrato de adhesión, ya que el cliente se limita a aceptar las condiciones del factor sin proponerlas ni modificarlas. Típico o atípico. Es claro que el factoring es uno de los ejemplos que aquellos contratos que revisten la llamada tipicidad social, que se caracteriza por la falta de regulación legislativa. Partes del contrato. Bueno, ahora hablaré sobre las partes del contrato. Una, el cliente adherente. Es la persona jurídica por la cual el factor se vincula contractualmente y quien tiene como objetivo exonerarse de un conjunto de trámites administrativos. Hablaré sobre los derechos del cliente. Derechos del cliente, derechos al cobro de los créditos y a la financiación. El cliente tiene el derecho de percibir por parte del factor el pago de los créditos que son créditos. Ahora hablaré sobre las obligaciones del factor. El pago del precio. Esta es la obligación principal del factor con respecto al cliente. El pago debe realizarse dentro del tiempo y la forma que prevé el contrato. Derechos del factor.
El factor tiene el derecho a que los créditos que su cliente ceda como consecuencia de su venta sean sometidos a ay, sí, me perdí. Ya, ahora sean sometidos a su previa aprobación. Es claro que esta es una potestad unilateral que se le da al factor como para rechazar aquellas operaciones que a su juicio no lo merezcan suficiente garantía. Profesor, este es lo más rápido que pude poner. Espero que me pueda calificar. Muchas gracias. Que tenga buen día.